Mira, hasta aquí hemos hecho entonces acceso directo a ciertas posiciones de la memoria y hemos almacenado una información en esas posiciones de la memoria. Vamos a hacer algo más interesante y es que vamos a rellenar uno de estos arreglos. Vamos a utilizar un ciclo para rellenar uno de estos arreglos. En las estructuras de datos se utilizan muchísimo los ciclos. Lo importante con los ciclos es que todos los ciclos siempre se hacen con algún objetivo y ese objetivo me determina cómo es la forma de mi ciclo. Vamos a recordar un poquito cómo se hacen esos ciclos. Básicamente lo que voy a hacer es recorrer todo el arreglo de principio a fin, desde la casilla 0 hasta la casilla que me indique la longitud. Recordemos que la última casilla tiene una relación directa con la longitud del arreglo, y es que la última casilla siempre va a ser una posición menor que la longitud indicada por el arreglo. Entonces voy a recorrer mi arreglo desde el principio hasta el fin para poder rellenar la información. Y para eso vamos a utilizar lo que son los recorridos. Siempre que hablamos de un recorrido hablamos de un ciclo. Los ciclos se pueden hacer con un for o con un while. Vamos a plantearlo aquí con un while o con un mientras. Vamos a recordar un poquito. Un ciclo mientras tiene la palabra mientras, entre paréntesis vendrán una o más condiciones, la palabra haga y por acá un fin mientras. Lo que viene aquí en medio es todo lo que se repite cuando la condición es verdadera. Lo que vamos a hacer aquí es plantear ese ciclo. Vamos a decir que lo que yo quiero es rellenar este arreglo de floats, cuyas casillas van desde la 0 hasta la 5. Lo importante del ciclo es definir un par de cosas. Primero, la inicialización, dónde va a arrancar mi ciclo. Y segundo, la condición de finalización o dónde va a terminar mi ciclo. Yo voy a necesitar aquí una variable de control que me indique la casilla que estoy visitando. ¿Qué es lo que va a hacer en mi ciclo? Visitar la casilla 0 y solicitarle al usuario que digite una información, almacenar la información y pasar a la siguiente casilla. En la casilla 1, digitar información, almacenarla y pasar a la siguiente casilla. En la casilla 2 voy a digitar la información y pasar a la siguiente casilla. Y así sucesivamente hasta llegar a la última casilla. Entonces debo arrancar por inicializar una variable de tipo entero, porque las posiciones son enteras, una variable de tipo entero que me arranque en la casilla 0, porque para este ciclo en particular o para este recorrido en particular me interesa arrancar desde la casilla 0. Entonces voy a definir acá algo que casi nunca se menciona, que aquí voy a necesitar una inicialización. Y esa inicialización me indica dónde va a arrancar mi ciclo, en este caso en la casilla 0. Lo que voy a hacer acá es, voy a borrar todo esto de aquí, ya no lo voy a utilizar. Voy a definirme una variable que se llama casilla y voy a definir esa casilla en 0, que es el punto de arranque de mi ciclo. Una recomendación es siempre definir la cáscara del ciclo o la estructura del ciclo y luego empezar a rellenarlo. En Java, la palabra mientras es el while, par de paréntesis para la condición, la palabra haga es una llave de apertura y cuando doy enter me aparece la llave de cierre, que sería el equivalente al fin mientras. ¿Cuál es la condición de ejecución de mi ciclo? Si hacemos el ciclo aquí a pie, vamos a mirar que visito la casilla 0 y hago una acción. Luego visito la casilla 1 y hago la acción, que es solicitar la información y almacenarla. Visito la casilla 2 y hago la acción. Visito la casilla 3 y repito la acción. Visito la casilla 4 y repito la acción. Y visito la casilla 5 y repito la acción. Solicito la información que voy a almacenar y la almaceno. Cuando llego a la casilla 6, allí ya no se repite la acción. En ese momento se debe romper el ciclo. Eso quiere decir que mi ciclo se repitió o las acciones se hicieron mientras la casilla era menor que la longitud del arreglo. Fijémonos que la longitud del arreglo es 6, entonces mi condición de ejecución sería que mi ciclo se va a repetir o mis instrucciones se van a ejecutar mientras la casilla o la variable casilla sea menor que la longitud del arreglo. Para sacar la longitud del arreglo simplemente debemos tener en cuenta que los arreglos son objetos. La longitud es una característica o propiedad de ese objeto. Y para tener acceso a los miembros, las propiedades de esos objetos, utilizamos el operador punto. Entonces vamos a decirle aquí, arreglo float
punto, y aquí me aparece el length, que es la longitud del arreglo. Entonces las instrucciones se van a ejecutar mientras la variable casilla sea menor que la longitud del arreglo, es decir, mientras casilla valga 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Cuando casilla valga 6 ya no se debe ejecutar. Enseguida yo recomiendo siempre definir la condición de avance del ciclo. En este caso, no importa cuáles sean las acciones que se van a realizar, lo común es que siempre después de realizar las acciones avanzo a la siguiente casilla. Paso de la 0 a la 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5. No importa cuál sea la acción, siempre al final de las acciones, siempre avanzo la casilla. Entonces, para avanzar una casilla puedo utilizar tres líneas. Casilla igual a casilla más 1, esa es una forma de hacerlo. O puedo utilizar casilla más igual 1, el operador más igual suma 1, el operador más igual le suma a la izquierda cualquier cantidad que haya en la derecha, o puedo utilizar el operador casilla más más. El operador más más incrementa en 1 cualquier variable a la que esté asociado. Bien, ahí ya tenemos entonces planteado el ciclo del programa. Lo siguiente entonces es definir cuáles son las acciones que se repiten en cada casilla. Repitamos el ciclo acá. Visito la casilla 0, solicito información al usuario y la almaceno. Visito la casilla 1, solicito información al usuario y la almaceno. Visito la casilla 2, solicito información al usuario y la almaceno. Visito la casilla 3, solicito información al usuario y la almaceno. Visito la casilla 4, solicito información al usuario y la almaceno. Entonces, lo que siempre se repite es pedir información al usuario y almacenar esa información. Voy entonces a definir una variable de texto, número a guardar, voy a hacerlo de la forma larga, y en ese texto voy a almacenar lo que el usuario me digita temporalmente. Entonces texto, número a guardar, es igual a jOptionPaint.showInputDialog, y le digo aquí, digite el número a guardar. Como voy a almacenarlo en un arreglo de flotantes, entonces debo hacer la conversión a flotantes, ¿sí? Y debo decirle entonces que en el arreglo de float, en la posición indicada por casilla, almacene el resultado de convertir ese texto número a guardar. Y entonces cada vez que va avanzando por casillas va solicitando la información y la almacena en esa casilla. Al final del algoritmo, cualquiera que sea, siempre voy a avanzar en las casillas. Entonces recordemos que aquí puedo tener 1, 2, 3, 10 o 10.000 líneas de código, pero al final de cualquier actividad que yo haga aquí, siempre voy a almacenar en esa casilla. Vamos a depurar esto a ver cómo se ve. Entonces voy a darle debug main project. Y aquí entonces voy a tener que se evalúa la condición casilla inició en 0. Entonces la longitud del arreglo es 5, en este caso mi arreglo es de 5, yo acá lo definí como 5. Entonces va a consultar casilla es menor que la longitud del arreglo. La respuesta de eso es verdadero, ¿sí? Casilla es menor que la longitud del arreglo porque casilla vale 0. Entonces ingresa al ciclo, solicita el número, aquí está, voy a aceptar y lo va a almacenar aquí en el arreglo de floats. Recordemos que en la posición 1 estaba lo que le puse por acá arriba. Entonces va a almacenar eso que acabo de digitar que está en texto guardar. Entonces le doy step over y ahí lo almaceno. Entonces después de almacenarlo, incremento la casilla. Recordemos que el step over es F8, voy a seguir trabajando con el F8. Cuando termina el ciclo, llega la llave de cierre del ciclo, va a saltar al encabezado del ciclo para volver a consultar la condición. Entonces le doy F8, salta al encabezado del ciclo y aquí va a preguntar de nuevo, casilla que ahora vale 1, ¿es menor que la longitud del arreglo? La respuesta es que sí. Entonces va a ingresar al ciclo, solicita el siguiente número
y lo almacena en la posición 1. El valor que había se va a perder, se va a sobreescribir con el otro valor, F8, lo almacena, avanzo en la casilla, ahí tengo casilla, ahora vale 2, llegué al final del ciclo, entonces se va a devolver al encabezado a consultar de nuevo su condición, y ahí va a estar repitiendo el ciclo y almacenando los valores. Vuelve al encabezado, consulta de nuevo, digito el otro valor, ahí voy en la posición 3, avanzo, vuelvo al encabezado del ciclo, consulto la condición, casilla vale 4, longitud es 5, sigo, solicita el otro número, lo almacena, avanzo en la casilla y ahora casilla vale 5. Cuando regresa al encabezado del ciclo, 5 que vale casilla no es menor que 5, que es la longitud del arreglo. Entonces esta condición de acá se evalúa como falsa. Como la condición es falsa, va a saltar fuera del ciclo. Va a saltar justo a la línea que haya después de la llave de cierre del ciclo. Como esta es la llave de cierre, entonces salta a la línea siguiente. Y mi programa se termina y ahí ya me ha quedado relleno el arreglo con esos valores. Voy a darle continuar y allí se detiene mi programa.